Las siguientes empresas: Emprendimientos Nora Ruoti SRL, ABC Color, el diario más completo. Coca-Cola, destapando felicidad. presentan Educación Tributaria Paso a Paso, desde el Centro de Capacitación, con los auspicios de Osvaldo Bucci, Logística Producciones, Villa Jardín, residencia de lujo para eventos especiales. Fotriem, educación de posgrado. Muy buenas noches. De nuevo aquí en Educación Tributaria Paso a Paso. Y hoy desde Villa Jardín, residencia de lujo para eventos especiales, con una protagonista de lujo en realidad, la licenciada Alcira Calvo de Argentina, que nos habla de costos de producción. Y para ello justamente vamos a compartir con varias entrevistas de esta profesional y también de otros profesionales, porque este mes importantísimo se cierra el primer IVA agropecuario trimestral. Por otro lado, también tenemos el IRAGRO y también la contabilidad de costos. Pero ya rápidamente queremos agradecer a las empresas, gremios e instituciones que hacen posible que su programa llegue hasta sus hogares. Estas empresas son Coca-Cola Company, destapa la felicidad con Coca-Cola. Desarrollos Madereros, Sociedad Anónima, trabajar con la naturaleza es un buen negocio. ABC Color, el diario más completo. SAN, negocios bien hechos para su división online. Power Ford, el éxito físico en pocos minutos. Villa Jardín, residencia de lujo para eventos especiales. Importadora Avenida, tecnología de punta en todos sus servicios. Fotriem, educación de posgrados, y Vicio, déjame uno. Vamos ya a nuestra primera entrevista. Bueno, y mientras que Alcira Calvo está explicando, le saqué un ratito de la clase a nuestro profesor Enrique Ramírez, que le enseña de todo nuestro instituto, pero sobre todo también de las normas internacionales de contabilidad. Enrique, este tema vos siempre, la mayoría, fuiste asesor y contador de empresas industriales y de servicios. Es diferente la contabilidad agropecuaria. Hay que saber entender del campo. También los profesionales contables tienen que entender del campo. ¿Qué tienen que saber? Semilla, fertilizante, vacuna. ¿Es así? Sí, tiene que saber de todo. De hecho, un contador que se precie de ser un profesional que se capacita, tiene que conocer el negocio. O sea, Tiene que ir al campo. yo no puedo hacer la contabilidad de un negocio bancario, de un negocio de telecomunicaciones, de un negocio que se dedica a tecnología, si no conozco el negocio. Si yo voy a ser el contador de una empresa agropecuaria, ya sea la parte de agricultura, la parte de ganadería, tengo que conocer el negocio, tengo que conocer el campo, tengo que ir, tengo que ver, tengo que vivir esa realidad para poder hacer la contabilidad. O si no, solamente sentado al escritorio y de gabinete solamente no voy a hacer una buena contabilidad, una contabilidad que sea útil para la toma de decisiones, una contabilidad que sirva a los accionistas y sobre todo teniendo en cuenta que nuestras nuevas reglamentaciones del IMAGRO hoy nos piden que reflejemos un resultado contable que luego ajustemos para pagar el impuesto. Porque hay una diferencia, y me imagino que la doctora Alcira habrá explicado muy bien eso, una diferencia entre el resultado que obtengo a través de la contabilidad, que es lo que finalmente le sirve a los directores, a los administradores, a los inversionistas, a los que ponen el dinero para ganarlo, ¿verdad? A través de los rendimientos que nos da la empresa, sí que sin tener una contabilidad basada en los principios que nos permitan tener una realidad contable, que nos permita saber exactamente cuánto es lo que ganamos, independientemente de cuánto o cuándo vamos a pagar el impuesto, ¿verdad? Porque en nuestro país, a diferencia de nuestros vecinos, los impuestos en el IRAGRO se pagan cuando se vendan los productos. De acuerdo a las normas contables, la utilidad se reconoce por la evaluación o por los cambios cualitativos o cuantitativos en el valor del bien, ya sea la agricultura o la ganadería. Y ahí te quiero interrumpir, Enrique, porque de repente la gente se preocupa. No, yo no quiero mostrar en mi balance cuánto voy a ganar. No quiero mostrar porque tengo miedo que el fisco me va a cobrar eso. Entonces, eso no es así. No porque refleje el crecimiento del activo biológico, el fisco le va a cobrar eso, ¿verdad? Definitivamente no, porque nuestra norma es muy clara. En Paraguay, de acuerdo a la ley 5061/13, los impuestos a las rentas de la actividad agropecuaria se pagan de acuerdo a la facturación. Ingresos facturados y no ingresos por cambios en el valor razonable de los activos.
Última pregunta rápido. ¿Qué pasa si mis papeles dicen que mi campo vale $100.000 y en realidad mi campo vale $3 millones, pero el inmueble tiene un valor irrisorio? Y bueno, felizmente el IRAGRO, como se llama el impuesto, corrige eso que todavía sigue como en el IRASI. O sea, yo puedo valuar hoy el campo y no pagar impuestos hasta que finalmente venda el campo, por ejemplo. O sea, puedo llevar esos valores que están mencionando sin tener que pagar los impuestos, cosa que no ocurre en el IRASIS. ¿Es importante hacer esa reevaluación extraordinaria para poder conseguir más créditos? Claro que es importante porque eso refleja la realidad, no un costo histórico. Bueno, lastimosamente tenemos que pasar al siguiente bloque. Muchísimas gracias, Enrique. Y síganos desde acá, desde el seminario de capacitación con Alcira Calvo. Ya vamos a tener en el próximo bloque la presencia de ella, que ustedes le ven, está explicando muy entretenidamente. Vamos a un corte y volvemos con más educación tributaria paso a paso. Estamos justamente acá en presencia de nuestra querida profesora Alcira Calvo, segunda vez que la traemos acá y creo que ya vamos a tener que traerla siempre porque es sumamente complicado el tema de costos de producción y también con el profesor Rafael Geiseke, con quien estamos llevando adelante este diplomado internacional en IRAGRO, IVA, contabilidad agropecuaria. Bueno, Alcira, ¿puedes explicarle a la audiencia tu currículum? Porque en realidad tu currículum es espectacular. Yo cuando sea grande quiero ser como vos. Muchas gracias a todos y para mí es un enorme placer y encontré lindísima Asunción. Está preciosa realmente. Bueno, yo soy contadora pública, licenciada y tengo 4 posgrados de la Universidad de Buenos Aires. Uno de ellos es en normas internacionales de información financiera y el primero de todos fue en administración rural. El campo siempre fue mi gran amor y mi debilidad. Por el otro lado, en este momento yo formo parte de Cencia, que es el comité emisor de normas de contabilidad y auditoría de Argentina. O sea, soy uno de los 15 que dictan normas contables en mi país. Y bueno, el año pasado tuve una experiencia muy interesante sobre fin de año. Me invitaron de Naciones Unidas, fui a Ginebra a hablar sobre las normas internacionales y realmente los latinoamericanos pisamos fuerte a nivel mundial realmente. Y sobre todo me sorprendió cuando eligieron autoridades en Ginebra dentro de la Asamblea de Naciones Unidas, para el manejo de las normas contables en el mundo. El presidente, por supuesto, un europeo de la Comunidad Económica Europea, un belga, y acá hay que prestar atención, el vice es un chino. Y para nosotros, que somos vendedores de alimentos, eso es muy importante. Asia necesita los productos que vendemos nosotros, por eso nuestro sector es sumamente importante. Ahora, esta materia que estamos dando, costos de producción agrícola. ¿Por qué es importante que no solamente el profesional contable conozca de estos costos de producción, sino también el empresario, las personas que se dedican a producir? Porque muchos dicen, a mí no me interesa esto de costos, yo le paso nomás toda la información al contador. ¿Por qué es importante conocer bien el tema de costos de producción, tanto del área contable como también del área administrativa de las empresas agropecuarias? Bueno, es sumamente importante hablar de los costos, porque así encontrás increíblemente las deficiencias que puede presentar una empresa. Demos ejemplos. Una empresa que es agrícola ganadera y trabaja con maquinaria propia. Por ejemplo, el alimento que come el ganado finalmente puede ser caro. ¿Y por qué caro? Porque agricultura produjo mal,
puede ser que el error o los problemas de costos surjan de la maquinaria, porque haya ociosidad y hay cargos importantes dentro de la maquinaria. Por eso es importante los costos y segmentar la información, porque así se sabe qué sector tiene ingresos, qué sector tiene deficiencias, costos, y es más fácil de ajustarlos, al ver improductividades o errores, saber cómo resolverlos dentro de la empresa. Tenemos que prepararnos los latinos recordando que nosotros estamos en un momento ideal vendiendo lo que necesita el mundo, alimentos. Por lo tanto, si nosotros encontramos las deficiencias en el sector que se producen, es mucho más fácil modificar y resolverlas. Por eso el productor, el dueño de la empresa, tiene que dejar de ser productor para ser empresario. Y como empresario resolver ese tipo de problemas. Y así es, lo más difícil es que el productor quiera saber de normas de contabilidad. Por eso vamos a preguntarle a Rafa ahora. Este tema del nuevo cambio de IRAGRO sigue diciendo el productor, incluso las empresas exportadoras grandes que tenemos acá en el país, no, este tema a mí no me interesa, yo tengo que dedicarme a producir y en realidad esto de costo no es mi problema. Yo creo que tienen razón en el sentido que el problema de los números y los costos tienen que ser los contadores, que nosotros tenemos que poder informar y poder mostrar esos resultados correctamente a los productores. Y lo que creo que se está dando ahora con la venida Alcira, que nos viene a enseñar sobre normas internacionales, es que estamos entrando al mundo con normas comunes para todo el mundo. Y que lo que tenemos que hacer es simplemente aprender cómo funcionan para poder hablar ese mismo idioma y que la gente lea correctamente su información, ¿verdad? Esa es la idea, poder enseñar, aprender sobre estos temas y que estos resultados den un beneficio muy importante cualitativamente con la mejor toma de decisión de estos productores, ¿verdad? Ahora, nosotros, Alcira, acá somos nuevitos en este tema. Sin embargo, la Argentina, la bibliografía que tiene es sumamente importante. ¿Cómo ha ido evolucionando y vos cómo crees que pasaría aquí en Paraguay, que ya tenés bastante experiencia, que ahora recién empezamos? ¿Y crees que esto va a llegar al desarrollo que tiene Argentina, por ejemplo, que ya es algo que es prácticamente el abecedario y para nosotros todavía no sabemos ni que existe el abecedario, ¿verdad? Yo creo que una cosa que se tiene que plantear los profesionales es que no tienen que haber contadores de primera y de segunda, porque las normas internacionales, en el fondo, es un idioma común, porque un profesional, un médico, cuando está hablando de un problema de vesícula, de ojos, de cerebro, habla con el mismo idioma en cualquier lugar del mundo, mientras que el contador habla de costos, en un país es una cosa, en otro país es otra, y entonces tenemos que avanzar y llegar a lo que hacen. Fíjense que en el mundo un mismo contador está analizando estados contables de Suecia, comparándolos con otros de la India, de Rusia, de América, de Estados Unidos, y entonces eso es sumamente importante. Vos leés y decís, mirá cómo produjo tal cosa, porque tenemos un idioma común, es hablar un mismo idioma, por eso tenemos que estar todos en eso y no negarnos al cambio. El cambio, el que se queda con el cambio, el que no quiere avanzar, es como aquel que dijo, no quiero la tecnología, no quiero la computación, no quiero internet. Eso es gravísimo. Hay que asumirlo, que si te quedás, fuiste. Realmente. Así mismo. Y por último, esta NIC 41 que estamos analizando de la parte de agricultura. Para poder comprender bien, para poder hacer todos los ejercicios prácticos, para poder, acá le recomendamos mucho a los alumnos, lean ya antes, les pasamos todo, pero es bastante extenso y es prácticamente una especialización, una sola de ellas, porque se relaciona al final con muchas, ¿verdad? Muchas. Sí, las normas internacionales te marcan. Si hay una norma
para el sector agropecuario. Pero además el sector agropecuario, como los otros sectores, tienen que utilizar normas diversas. En cuestión de medición hay que ir a la NIF 13. Cuando estamos hablando de contratos, ustedes hablan de aparcerías. Cuando hablamos de contratos, nosotros tenemos que hablar de la NIF 11, que habla de acuerdos conjuntos, dividiéndolos en operaciones conjuntas y negocios conjuntos. O sea, en el mundo hay negocios, la gente hace negocios. Hay dos empresas que dicen, vamos a unirnos para desarrollar un nuevo producto. Eso está exactamente igual que si yo pongo el campo, vos ponés las vacas y nos repartimos los terneros que se producen. Entonces, tenemos que aprender primero que hay contratos, que jurídicamente es fundamental porque allí se prueban. Entonces, eso no hay que olvidar jamás y no hay que dejar de lado la parte jurídica. Pero la presentación en las normas contables es la NIC 1. Cuando hablamos de los productos agropecuarios, la soja ya cosechada, estamos hablando de la NIC 2. Cuando estamos hablando de segmentar la información, estamos hablando de la NIF 8. Y hay que recordar que es fácil interpretar que una NIF son los nuevas normas que partieron, que se hicieron, que se publicaron a partir del 2003. Las anteriores eran normas internacionales de contabilidad, NIC. Por ejemplo, la 41 es anterior, pero las nuevas modifican. Hoy hablábamos con Rafael justamente de las modificaciones que tiene la NIF 41 con respecto al haber aparecido la NIF 13 en medición. Todo se refiere a la NIF 13 cada vez que medís. Entonces, todas las normas en sí están relacionadas. La actividad no es solamente conocer la NIC 41, pero es sumamente importante entrar en el idioma del mundo, el mundo de los negocios. Bueno, vamos a dejarla descansar, Alcira, y desde luego vamos a volver con Rafael porque estamos ante el primer pago otra vez de este año, porque este año van a haber dos pagos del IRAGRO y el IMAGRO. Estamos pagando por última vez el IMAGRO y vamos a preguntarle a Rafael cuáles son las complicaciones que se dan en este pago del último IMAGRO que se da ahora en el mes de mayo. Muchas gracias, Alcira. Esperemos que nos visites más a menudo. Mañana vamos a ir justamente a Ciudad del Este. Ya vamos a estar 10 horas de capacitación. Y bueno, también te cuento que la gente de Encarnación, la gente de Colonias Unidas dijo, ¿por qué no viene acá Alcira? Le dije, porque es una mujer muy ocupada, pero la vamos a convencer. Y vamos a tratar de convencerla que vuelva rápido otra vez para que nos pueda dar justamente estos conocimientos muy, pero muy importantes. Un saludo final para la audiencia. Un abrazo muy grande. Me encantó encontrar a Asunción tan linda realmente y me alegro que esta década o estos años en que la producción nuestra es importante en el mundo, acá haya sido realmente un elemento, un motor de desarrollo y se ve realmente, lo felicito. Muchísimas gracias. Vamos a un corte y volvemos con más educación tributaria paso a paso. Bueno, y justamente acá desde el seminario de Alcira Calvo, Costos de Producción, estamos con una de nuestras profesoras autora del libro Recupero de Crédito, porque ustedes saben acá que la directora es muy exigente con los profesores y con los alumnos también, y cada profesor tuvo que preparar un libro y justamente Estela está en la área de recupero de crédito y dentro de eso
quisiera hablarle a ella sobre los costos que tiene el exportador de productos agropecuarios en estado natural y también el exportador de productos procesados y en qué cambió estas reglas del juego, no solamente en materia de costos, sino también en recupero de crédito fiscal del exportador. Bueno, muy buenas noches, Estela. Buenas noches, Nora. La verdad que una vez más acá compartiendo con Alcira sobre el tema de Iragro y hablando con relación a o sea que contestando a tu pregunta, hay una modificación sustancial en la devolución del IVA, fundamentalmente para aquellos exportadores de productos agropecuarios en estado natural. Porque ¿qué es lo que se hace con la nueva ley 5061 que entra en vigencia a partir del mes de enero del 2014? La devolución para los exportadores de estos tipos de productos, ¿verdad?, que están en una lista especial, es solamente del 50% del IVA de sus compras, o sea, que de los IVA por sus compras y prestaciones de servicio, ¿verdad? Esa es la modificación fundamental. Se quedan entonces sin poder recuperar el 50% de las compras de bienes y servicios afectados a esa exportación. Pero en materia de trámites, vos que tenés que enseñarle a los alumnos y también a los exportadores a juntar la documentación para realizar el recupero. Es fácil. Estábamos en unos seminarios y hablábamos con el licenciado Francisco Sánchez y otros que estaban exponiendo y le decía a los profesionales contables, el llenado del formulario del IVA es muy fácil, es simplemente aquí y allá. Y yo le salgo y le digo, disculpe, el llenado del formulario del IVA es muy complicado, que es directo, que es indirecto, y todo eso tiene relación para el recupero del crédito fiscal. ¿Qué es lo más complicado y que tienen que tener en cuenta los exportadores y los profesionales que trabajan con los exportadores para poder tener la esperanza de recuperar, aunque sea ese 50% que hoy para mí es casi utopía poder recuperarlo? Y lo fundamental acá a partir de las nuevas reglamentaciones es hacer justamente la imputación correcta de todos los egresos que posee la empresa Nora. Porque no es lo mismo cargar un gasto relacionado con una exportación de un producto industrializado que cargarlo como un gasto relacionado directamente a un producto agropecuario. Justamente estuvimos esta semana que pasó, ¿verdad?, por la ciudad de Encarnación con la charla y yo insistí mucho en el tema de la correcta imputación y clasificación y en este escenario veo que es necesario hacerle una capacitación al personal que trabaja directamente con el contador y dentro de las empresas para que esa imputación se haga de manera correcta, porque finalmente cuando el auditor impositivo el auditor o certificador del crédito haga su trabajo, una de las cuestiones fundamentales que tiene que controlar, además de la validez de la documentación, que ya es un clásico, ¿verdad?, que sabemos que tiene que reunir todas las condiciones, el RUC, la razón social, es también el tema de dónde está imputado para que el efecto del formulario después de haberlo llenado sea el correcto, ¿verdad? Eso es lo que uno tiene que tener en cuenta a partir de la nueva reglamentación. Justamente estamos hablando de costos de producción, costos de exportación. Resulta que normalmente el profesional contable que no tiene conocimiento de estas normas cree que para llenar el formulario simplemente se requiere juntar todas las facturas y tirarlas en una bolsa, como suelen decir, junto toda la factura y tiro todo. Entonces yo tengo una factura de flete, otra factura de seguro, otra factura de compras, pero ¿cómo hace el profesional contable que recibe en una bolsa todas las facturas para poder saber si esto corresponde a un flete de productos destinados al consumo interno o si esto corresponde a un flete de exportación? Porque ahí es donde yo veo la deficiencia desde la provisión de la información de las propias empresas, porque normalmente le tiran toda la factura y dice, arréglense ustedes contadores. ¿Es así? Y es así, porque justamente en el ejemplo que estábamos dando en la clase pasada, decíamos, el consumo de un servicio público, claro, ande,
puede estar relacionado directamente si yo tengo en Asunción una oficina que se dedica a la exportación de un producto industrializado y puedo tener un servicio público de otra oficina situado en otro lugar. Entonces, hasta ese trabajo tenemos que tomarnos de clasificar cuáles son las facturas de los servicios públicos, a qué corresponden, ¿verdad? O sea, que es un trabajo realmente sería de reorganización dentro de la empresa, debido a que el auxiliar contable o la persona que recibe esa documentación tiene que recibirlo en las condiciones adecuadas, porque prácticamente sería imposible hacer una buena imputación sin esos datos prohibidos por la administración, ¿verdad? Estela, vos estás enseñando en Ciudad del Este. Un saludo muy grande a la gente, a los alumnos de Ciudad del Este, a la gente de Ciudad del Este, una zona súper productiva. Lo mismo en Santa Rita, zonas eminentemente productivas. Encarnación, Colonia Unidas, en donde estamos dando este diplomado en contabilidad agropecuaria, IRAGRO e IVA agropecuario. La gente está tomando conciencia de que sin los conocimientos de estas normas no se va a poder liquidar el impuesto, o siguen creyendo que simplemente no se necesita una unidad específica de control de costos para poder realizar hasta el llenado del formulario del IVA, inclusive también del IRAGRO. Yo creo que en realidad no se está dimensionando. Realmente, o sea, que en lo que percibo en las clases y fundamentalmente en las entrevistas con los clientes, uno se percata de la situación. Hoy justamente me tocó hablar para pasar un presupuesto sobre recupero por pago en exceso indebido. Tanto el administrador como el contador no están en pleno conocimiento de todas las modificaciones. Entonces acá hay que hacer una capacitación, como te digo, en nivel desde el auxiliar contable, el profesional contable y el personal administrativo que maneja, porque estamos hablando de una cuestión de capital operativo, ¿verdad? Un saldo retenido en el formulario, tanto del exportador y por pago en exceso, significa una disminución del capital operativo y una disminución del capital del giro de las empresas, que justamente otro de los efectos, porque estuve analizando un libro de un autor argentino de cuáles son las consecuencias, en primer lugar, de tener tasas diferenciadas de IVA, que al final nos lleva a acumular saldos de IVA, tanto saldos técnicos como saldos financieros y saldos del exportador. Entonces sin capital, ¿verdad? Yo creo que realmente habría que hacer, también veo de que o percibo, ¿verdad?, que tanto la Cámara de Exportadores del Paraguay, ¿verdad?, en el caso de los que se dedican a la comercialización de productos, de medicamentos, ¿verdad?, que tienen una tasa del 5% de IVA, no están dimensionando el efecto que va a tener estas modificaciones y las consecuencias finales al quitarle ese capital operativo importante, Nora. Y es una cuestión de que se tienen que concienciar para que el trabajo finalmente se haga bien, y hay que hacerlo bien desde el vamos. Bueno, en realidad hay mucho que aprender. A mí, a ver si compartís conmigo esto, Estela, yo lo que creo es que cuando se habla de impuestos, cuando llamamos, por ejemplo, a la gente, mire, usted se encarga de la compra de insumos, usted está el encargado de producción, tiene que saber algo de contabilidad. No, eso lo tiene que saber el departamento contable. Yo ya tengo mi contadora o mi contador externo. ¿Puede hoy una empresa dedicada a la producción agrícola o ganadera simplemente tener una persona que recoja los papeles y le tire al contador, o debe tener, aunque sea un personal administrativo con pleno conocimiento de todos estos temas que estamos hablando aquí, de costos y cómo se componen para poder pasar correctamente la información?
Yo creo que no. Este es un tema, como te digo, en capacitaciones personales a empresas. A mí me tocó la oportunidad de capacitarle hasta cocineras dentro de la empresa. ¿Por qué? Porque desde el momento que un contribuyente es exportador y quiere solicitar la devolución del crédito fiscal, inmediatamente después de su primer pedido de devolución, se convierte en agente de retención. Y eso hoy en día, nuevamente con esta ley 5061 y el decreto 1030 que reglamenta el IVA, tenemos nuevas reglas para las retenciones incluso. Convertirse en agente de retención implica una tarea administrativa que le afecta a todo el personal desde el inferior hasta el de rango superior, porque a veces decimos hasta el director de la empresa tiene que tener consigo un comprobante de retención si se encarga de hacer algunos pagos. Entonces es una cuestión que le afecta a todo el plantel y no es responsabilidad absoluta del Departamento de Contabilidad. Y el Departamento de Contabilidad, llegado su momento, no va a tener la capacidad de resolver todos los problemas que se generaron antes en la información. Bueno, así que recuerden, la capacitación es la clave del éxito. Y acá en Fortiem, nuestro lema, el no tener tiempo es la excusa perfecta para el que no desea ser mejor. Así que tómese un tiempo, vea nuestra página web www.ruoti.com.py. Ahí tenemos los nuevos materiales. Está también este libro que escribió la licenciada Estela Santa Cruz sobre recupero de crédito. Estamos por terminar el libro, acá le estoy presionando, el libro de retenciones, porque es un tema muy, pero muy complicado, el tema de retenciones. Sí, la verdad que sí, en tema de retenciones tenemos para hablar programas y programas. De hecho, tiene un efecto muy grande todas estas modificaciones, Nora, porque prácticamente se modifican partes sustanciales dentro de nuestra ley, que es lo que hace referencia al IMAGRO o IRAGRO, en tema del IVA, ¿verdad? Que tenemos modificaciones sustanciales, en tema de recuperos de IVA del exportador, ¿verdad? O sea que tenemos grandes cambios y sumado a todo eso tenemos unas resoluciones que prácticamente no nos dejan dormir, ¿verdad? Terminamos de leer una y ya cambian de nuevo las reglamentaciones. Entonces el profesional no puede decir no necesito capacitarme porque ese es un personal que va a quedar totalmente fuera del mercado en poco tiempo, ¿verdad? Bueno, muy bien. Seguimos aquí desde el Centro de Capacitación, esta vez desde Villa Jardín, residencia de lujo para eventos especiales, centro de convenciones. Miren estas láminas, ahí está hablando Alcira, muy entretenida la gente, muy difícil lo que está explicando. Yo cada vez estoy más confundida con costo de producción, muy, pero muy complicado. Pero bueno, hay que aprender esto y esta es una gran oportunidad también para poder conocer bien el costo de nuestros productos y mejorar no solamente el aspecto tributario, sino mejorar también nuestra rentabilidad como empresa. Porque si aprendemos los temas tributarios, si aprendemos los temas de costos, podemos darnos cuenta de que a lo mejor nuestra ganancia, en lugar de pagarla al fisco, la estamos pagando a un tercero porque no tenemos bien presente los costos de producción. Vamos a un corte y volvemos con más educación tributaria paso a paso. Bueno, y como justamente decíamos luego de hablar con Alcira Calvo, estamos en el mes de mayo, mes del vencimiento del IMAGRO y luego ya vendrá el nuevo IRAGRO. ¿Cómo se está dando la capacitación y este cierre del 2013 y cómo se está preparando la gente para este periodo corto que la mayoría van a tener de IRAGRO? Yo creo que este periodo de pago de mayo va a ser nuestra experiencia para empezar el nuevo IRAGRO y es muy importante que tomemos todas las medidas necesarias para tener un buen balance inicial para lo que va a ser el nuevo IRAGRO.
O sea, la recomendación es, si hay que arreglar algo, arréglenlo ahora que empieza el nuevo partido, el nuevo Iragro, para que tengamos todos los números correctamente. Estamos entrando a un esquema nuevo que es simplemente llevar contabilidad. De no llevar contabilidad hay un salto importante. De no pagar... Lo más complicado. Lo complicado. Y de no pagar IVA a pagar todos los meses o a pagar cada 3 meses. Entonces, lo que cambia mucho es el ejercicio administrativo que no teníamos. O sea, eso faltaba. Y bueno, y con un tema de ir haciéndolo constantemente, yo creo que se van a poder ir dando. Lo importante es ver bien los números para poder ingresar a nuestros balances y que sean correctos los resultados. Un consejo importante, lo que tenemos que cuidar mucho es nuestro tema de costos deducibles. ¿Cuánto está realmente documentado para descontar del impuesto o de los ingresos, que teníamos que pagar? Eso es lo importante, costos deducibles. Justamente te iba a preguntar, Rafael, ¿cuál es el error o los errores que más se cometen? Y sobre todo también pregunta mucho la gente, ¿qué hago porque mi costo se me quedó en el periodo anterior, el IVA, etcétera? ¿Cuáles son los consejos más importantes y los errores que se cometen, sobre todo en materia de la utilización del IVA y los costos deducibles? El tema de los costos deducibles, lo importante es no usarlos más de una vez. Si yo lo gasto en el periodo 2013, porque ya es un documento que lo generé en el 2013, no lo puedo volver a utilizar en el 2014. ¿Por qué no puedo utilizarlo? El error común es decir que yo lo vendí en el 2014 y entonces vuelvo a deducir como costo de venta eso. Y al deducirlo como costo de venta, lo que me va a decir el fisco en un momento dado es, usted ya usé 2 veces. Entonces es muy importante no marear el tema de lo que es contable con lo que es fiscal. Y lo que dice el fisco es no me uses 2 veces el mismo gasto. Eso es lo importante, ¿verdad? Lo que hay mucha confusión también es lo que liquidaban por el régimen presunto o simplificado y ahora tienen que liquidar por estos nuevos regímenes. No entienden, pero ¿cómo si antes era presunto? ¿Cómo voy a usar? ¿Qué voy a hacer con la depreciación, etcétera? ¿Puede explicar rápidamente, por ejemplo, el tema de la depreciación de maquinarias para los que van a empezar recién a utilizarlo, este método? Lo que hay que entender es que en cualquier cambio, lo que hace la administración tributaria siempre es generar algún tipo de reglamentación transitoria. Y en esa reglamentación transitoria, que todavía no salió entre paréntesis, lo que tiene que aparecer son reglas especiales para los saltos entre un esquema en el cual no había contabilidad a un esquema que había. Y lo que tiene que hacer la administración tributaria es protegerle a ese productor para que pueda llevar con él esos costos y no pueda perder parte de esos costos y pagar una renta que no es real. El punto del cambio del IMAGRO al IRAGRO simplemente es que la gente pague un impuesto por su ganancia real. Y como pagamos por un impuesto presunto, lo que entendía el fisco era que había una menor recaudación porque presuntamente ganábamos menos de lo que realmente ganábamos. Y ese es el salto a tratar de hacer el tema contable, ¿verdad? Y por último, venció el primer trimestre, la primera presentación del temido IVA agropecuario. Temido porque el que tiene toda la documentación en regla va a pagar muy poco, pero lastimosamente no se han preparado. ¿Cuál fue tu experiencia de este primer trimestre y crees que van a haber muchas rectificativas y muchos errores porque la gente no estaba preparada y también las reglamentaciones no son dictadas en tiempo oportuno? Creo que van a haber varias rectificaciones, sobre todo por el hecho de que van a haber más créditos. O sea, lo que va a pasar es que en este primer periodo la gente va a pagar de más. Y para el siguiente periodo, con todos los documentos que le faltó, que no tenía capacidad de poder juntarlo a tiempo, que eso a mi contador va a poder utilizar esa diferencia por rectificar para el próximo periodo. Lo importante es que como nosotros pagamos el IVA por las ventas que tenemos, y nuestras ventas como productores son muy pocas, lo más seguro es que en estos periodos tengamos crédito para el próximo periodo. Que no tengamos, por eso no vamos a tener multa ni vamos a tener que pagar ningún tipo de interés. Lo que vamos a tener es un pago de más que siempre lo vamos a ir recuperando para adelante. Esa es la idea, ¿verdad? La idea es que a diferencia de una persona que se dedica a hacer comercio, nosotros tenemos muy bien identificadas las ventas y tenemos muy mal administrados los gastos en la parte documental. Y cuando vayamos aprendiendo sobre esto, vamos a poder ir recuperando, porque podemos rectificar las veces que queramos, ¿verdad?
Bueno, así es. Muchas gracias, Rafael, por compartir con nosotros y lastimosamente ya tenemos que llegar al corte desde aquí, desde el Centro de Capacitaciones, desde este Seminario Internacional de Contabilidad Agropecuaria, aprendiendo sobre contabilidad de costos agrícolas. Otra vez, otro día, justamente va a venir el licenciado Torres para hablarnos de contabilidad pecuaria, costos de producción de ganadería, así que hay muchísimo que aprender. Quisiera agradecer yo a las empresas, gremios e instituciones que hacen posible que este programa llegue hasta sus hogares y un saludo muy grande a la gente de Osvaldo Bucci, nuevo look. ¿Te gusta, Rafa, mi nuevo look? Nuevo look, dice tipo geisha. De Osvaldo Bucci, y como siempre, muchas gracias a estas empresas. Recuerden, ingresen a nuestra página www.ruoti.com.py. Allí podrán encontrar nuestro diplomado internacional en contabilidad agropecuaria que usted puede incorporarse ahora, porque vamos a empezar con otro tema importantísimo, desarrollando con el profesor Rafael y el equipo de docentes de FOTRIEM, el IVA agropecuario. Y vamos a empezar con las normas de evaluación. Estos módulos, nuestros cursos son modulares y usted podrá iniciar cuando lo desee. Un saludo especial a la gente del interior que siempre nos sigue y muchas gracias a estas empresas que nos apoyan mediante la misión de su programa y que son Coca-Cola Company, Desarrollos Madereros, ABC Color, SAM, Power 4, Villa Jardín, Importadora Avenida, FOTRIEM y Vicio, déjame uno. Y recuerde, si no tiene previsto aún dónde realizar sus eventos de fin de año, sus capacitaciones, este es el lugar ideal. Villa Jardín, residencia de lujo para eventos especiales. Disponemos promociones especiales para colaciones, hasta actos de graduación, hasta 600 personas en nuestro local ampliado para agosto del 2014. Esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias. Buenas noches. Las siguientes empresas: Emprendimientos Nora Ruoti SRL, ABC Color, el diario más completo, Coca-Cola, destapando felicidad, presentaron Educación Tributaria Paso a Paso, con los auspicios de Osvaldo Bucci, Villa Jardín, residencia de lujo para eventos especiales, FOTRIEM, educación de posgrado. Fue una realización de Logística Producciones.